Hay un país en el extremo oriental de Asia, donde el sol toca la tierra antes que en cualquier otro punto del continente. Su gente lo llama Nippon, que significa el origen del sol. Su territorio es apenas del tamaño de California, pero alberga 123 millones de personas en más de 6.800 islas, la mayoría apiñadas en 4 islas principales que representan menos del 3% de la superficie total. Un lugar donde en abril todo el país se detiene para contemplar cómo caen los pétalos de cerezo, y a eso le llaman filosofía. Donde el tren bala viaja a 320 km por hora, y nunca se ha retrasado más de un minuto en 60 años de operación. Donde un chef dedica 20 años de su vida exclusivamente a aprender a cocinar arroz, y nadie considera eso un exceso. Pero también es un lugar donde más de 1.400.000 personas se encierran voluntariamente en sus habitaciones, rechazando todo contacto con el mundo exterior. Donde los pañales para adultos se venden más que los de bebé. Donde existe una palabra específica para nombrar la muerte por exceso de trabajo, karoshi. Si vienes de una cultura donde la música suena en cada esquina, donde abrazar a un desconocido es lo más natural del mundo, donde la vida se celebra con todo el volumen posible, Japón te va a hacer pensar, este lugar es demasiado extraño. Pero espera, porque este país tiene la 4ª economía más grande del mundo. Su ingreso per cápita supera los $35.000 anuales. La esperanza de vida promedio es de 84 años, la más alta del planeta, y la tasa de criminalidad es tan baja que puedes dejar tu cartera sobre la mesa de una cafetería, ir al baño, regresar, y tu cartera seguirá exactamente ahí. Esto es Japón. Y si crees que lo entiendes a través del anime y el sushi, apenas has visto la superficie. Japón se extiende sobre unos 378.000 kilómetros cuadrados, un territorio equivalente al de California, pero con una población de aproximadamente 122 millones y medio de personas. El país es un archipiélago formado por más de 6.800 islas, de las cuales 4 principales, Honshu, Hokkaido, Kyushu y Shikoku, concentran el 97% de la superficie. Las montañas cubren casi 3/4 partes del territorio, lo que significa que la mayoría de la población se concentra en estrechas franjas costeras, generando una de las densidades demográficas más altas del mundo. 4 estaciones perfectamente definidas. Los cerezos teñidos de rosa en primavera, los arces rojos encendidos en otoño, la nieve cubriendo Hokkaido en invierno. Cada estación le pone al país un traje completamente diferente. Japón se encuentra sobre el cinturón de fuego del Pacífico, con cerca de 1.500 terremotos al año y decenas de volcanes activos. Los japoneses no le temen a los desastres naturales. Conviven con ellos a través de tecnología y disciplina. Si alguna vez has vivido un terremoto, entenderás esa sensación. Solo que en Japón, el sistema de alerta temprana avisa con minutos de anticipación, y los edificios se sacuden, pero no se caen. El ingreso per cápita en 2026 se estima en unos $35.700. Es la 4ª economía del mundo, solo detrás de Estados Unidos, China y Alemania. Su moneda es el yen, con un tipo de cambio de aproximadamente 158 yenes por dólar. Y un dato fundamental, más del 30% de la población tiene más de 65 años. Japón es la sociedad que envejece más rápido del planeta. Su población disminuye cada año, un desafío que ninguna cantidad de dinero puede resolver. Para entender el Japón de hoy, necesitas saber lo que ha vivido. Pocos países en el mundo tienen un arco histórico tan dramático. Durante más de 1000 años, esta nación fue gobernada por los shogunes, señores de la guerra, y la clase samurái con su código de honor Bushido. Lealtad, disciplina y disposición absoluta para morir por su señor. Piensa en los grandes guerreros de la historia, los espartanos, los caballeros medievales, los nobles aztecas. El samurái pertenece a esa misma estirpe, con su katana y su código inquebrantable. Luego vino el Sakoku, 200 años de aislamiento total del mundo exterior, de 1639 a 1853, sin comercio, sin diplomacia, sin extranjeros. Japón se encerró en una caja,
Y cuando esa caja se abrió, lo que sucedió después fue un verdadero milagro. La restauración Meiji de 1868. En apenas 30 años, Japón saltó del feudalismo a la industrialización. Construyó líneas ferroviarias, redactó una constitución y se convirtió en la potencia militar de Asia. Ningún país se transformó tan rápido jamás. Una revolución sin precedentes en la historia moderna. Después vino la Segunda Guerra Mundial. Hiroshima, Nagasaki. 2 bombas atómicas convirtieron 2 ciudades en cenizas. Japón se rindió, fue ocupado, su economía colapsó. El ingreso per cápita cayó por debajo de los $200. Pero de esas cenizas nació el milagro económico japonés. Entre las décadas de los 60 y los 80, Japón creció a una velocidad vertiginosa, pasando de $200 a más de $40,000 de ingreso per cápita. Sony, Toyota, Honda, Nintendo. Nombres que el mundo entero conoce. Todos nacieron en un país que había sido devastado por bombas atómicas apenas unas décadas antes. Eso no fue un milagro. Fue disciplina, lo que los japoneses llaman gaman, resistir, ser paciente y nunca rendirse. Pero la disciplina es solo la superficie. Debajo existe un sistema de filosofía de vida que ningún idioma puede traducir por completo, y es precisamente lo que le da alma a Japón. Wabi-sabi, la belleza en la imperfección. Un cuenco de cerámica agrietado que se repara con oro. La técnica del kintsugi, no para ocultar la grieta sino para honrarla, porque la grieta es parte de la historia. En un mundo que nos enseña que todo debe ser nuevo, brillante y perfecto, el wabi-sabi es lo opuesto absoluto. Pero vive con ello unos días y te darás cuenta. La belleza no necesita ser perfecta. Ikigai, la razón por la que te levantas cada mañana. No es el dinero, no es la fama. Es la intersección entre lo que amas, lo que haces bien, lo que el mundo necesita y aquello por lo que te pagan. En Okinawa, donde la gente vive más años que en cualquier otro lugar del mundo, cuando les preguntan el secreto de su longevidad, la respuesta siempre es la misma: tengo mi Ikigai. Omotenashi, la hospitalidad incondicional sin esperar nada a cambio. En Latinoamérica, la hospitalidad es efusiva. Invitas a un desconocido a tu casa, compartes la comida, dices, mi casa es tu casa. En Japón, el omotenashi es más sutil. El mesero anticipa lo que necesitas antes de que lo pidas y jamás espera una propina. El mismo espíritu, diferente forma de expresarlo. Imono no aware, la emoción ante lo efímero. Las flores de cerezo son más hermosas justo cuando están a punto de caer. Precisamente porque no duran para siempre, son bellas. Si entiendes el Día de los Muertos, esa celebración donde la muerte no se llora sino que se honra con flores de cempasúchil, música y recuerdos, entonces entenderás el mono no aware. Ambos dicen lo mismo, la belleza y la pérdida no son opuestos, son una sola cosa. Y ahora, entremos al corazón más caótico y, al mismo tiempo más ordenado de Japón, Tokio. El área metropolitana de Tokio alberga cerca de 37 millones de personas, más que toda la población de Perú, más grande que cualquier megalópolis del planeta. Solo la prefectura de Tokio tiene 14 millones de habitantes en 2.194 kilómetros cuadrados. Para que te des una idea, duplica la población de la mayoría de las grandes capitales del mundo. Shibuya Crossing, el cruce peatonal más famoso del mundo, donde cada vez que el semáforo cambia a verde, más de 3.000 personas cruzan al mismo tiempo desde todas las direcciones, y nadie choca con nadie. Eso es Tokio en una sola imagen, caos con orden. Shinjuku, la estación de tren más concurrida del mundo, con más de 3,5 millones de pasajeros cada día. Akihabara, la meca de la electrónica y el anime, donde cada sueño otaku se vuelve realidad. El sistema de metro de Tokio opera más de 280 estaciones con una puntualidad calculada al segundo. Si el tren se retrasa 30 segundos, la estación emite un comunicado de disculpa. Un boleto cuesta entre $1 y $2, y el tren funciona con tal precisión que podrías ajustar tu reloj con él. En las horas pico, empleados especiales llamados Oshiya empujan físicamente a los pasajeros dentro de los vagones porque están demasiado llenos. Pero nadie se queja. Cuando el sol se pone,
Tokio se transforma por completo. No se vuelve más caótico ni más ruidoso, sino que cambia a otro ritmo, más íntimo, más privado. Los izakaya, las tabernas tradicionales, son el corazón de la vida nocturna japonesa. Espacios pequeños, acogedores, con luces amarillas tenues, donde los compañeros de trabajo se reúnen después de la jornada laboral para comer, beber y decir las cosas que durante el día nadie se atreve a expresar. Si estás acostumbrado a los bares ruidosos donde la gente grita, se abraza y la música no para, el izakaya es la versión opuesta, íntimo pero contenido, cálido pero sin excesos. Golden Gai en Shinjuku son 6 callejones estrechos con más de 200 bares, cada uno con capacidad para apenas 6 u 8 personas. El karaoke no se canta frente a multitudes, sino en salas privadas con tus amigos, cantando hasta el amanecer sin molestar a nadie. La vida nocturna de Tokio no es para escapar, es para transformarse, de la presión del día a la libertad de la noche. Si Tokio es el futuro, Kioto es el pasado. Vivo, respirando y todavía hermoso hasta quitar el aliento. Capital de Japón durante más de 1000 años. Kioto es un lugar donde el tiempo no se detiene, simplemente fluye más despacio. Fushimi Inari. Miles de puertas tori de un rojo intenso alineadas una tras otra, formando un túnel que se extiende 4 kilómetros montaña arriba. Caminar por ahí al amanecer, cuando la luz se filtra entre las rendijas de las puertas, te hará entender por qué los japoneses dicen que cada tori marca la frontera entre el mundo terrenal y el mundo de los dioses. El barrio de Gion, donde las geishas aún caminan por calles empedradas al atardecer, vestidas con kimono, el cabello recogido en alto, el rostro cubierto de polvo blanco. Las geishas no son artistas de entretenimiento ligero, son guardianas de las artes tradicionales, la ceremonia del té, la música de shamisen, la danza clásica. Cada geisha dedica al menos 5 años de formación antes de poder ejercer. Kinkaku-ji, el templo dorado, reflejándose en un estanque inmóvil como un sueño hecho de hojas de oro. Y la ceremonia del té, el arte de preparar matcha en silencio, cada movimiento calculado al milímetro. No es beber té, es meditación. Pero Japón no vive solo en un pasado silencioso. Más de 300.000 matsuri, festivales, se celebran en todo el país cada año. Cada uno está ligado a una estación, a una cosecha, a una comunidad. Hanami, el festival de contemplación del cerezo. Cuando todo el país se detiene, extiende mantas bajo los árboles en flor, come y bebe mientras admira la belleza efímera. Gion Matsuri en Kioto, que dura todo julio, con desfiles de carrozas gigantes Yamaboko, una tradición que nació en el año 869 como un ritual para alejar epidemias. Hanabi, los fuegos artificiales de verano, que no son simples estallidos al azar sino arte. Cada pieza pirotécnica es diseñada, combinada en colores y sincronizada con música. El Festival de la Nieve de Sapporo en invierno, con esculturas de hielo tan altas como un edificio de 3 pisos. Esculturas que existen solo para derretirse. Mono no Aware, en forma de hielo. Si alguna vez has vivido un gran festival popular, esa fusión de comunidad, música, comida y danza que te hace sentir parte de algo más grande. El Matsuri es la versión japonesa, más disciplinada, más refinada, pero con el mismo espíritu de celebrar la vida. Y si buscas adrenalina, está el Kishiwada Danjiri Matsuri, donde equipos jalan enormes carrozas de madera corriendo a toda velocidad por calles estrechas. Las lesiones ocurren cada año, pero el festival continúa, porque en una sociedad que controla todo, este es uno de los pocos espacios donde el riesgo se acepta. De los festivales pasemos a la mesa, porque la gastronomía japonesa no es solo comida, es arte, filosofía y disciplina en un solo plato. El sushi no es simplemente pescado crudo sobre arroz. Un itamae, un maestro sushero, dedica al menos 10 años de aprendizaje antes de poder pararse detrás del mostrador a servir a los clientes. El arroz debe estar a la temperatura del cuerpo humano. El pescado debe cortarse siguiendo la fibra del músculo. El wasabi debe rallarse a mano de la raíz fresca, no de un polvo preparado. Cada pieza de sushi es una obra completa, y se come con la mano, no con palillos. El ramen varía de región en región.
Tonkotsu, intenso y hecho con huesos de cerdo cocidos durante 20 horas, en Fukuoka. Shoyu, ligero y elegante, en Tokio. Miso, cremoso y contundente, en Sapporo. Un tazón de ramen en un puesto callejero cuesta entre 900 y 1200 yenes, es decir, de 6 a 8 dólares. Más barato de lo que imaginas. Takoyaki, bolitas de pulpo crujientes por fuera, la comida callejera icónica de Osaka, devoradas humeantes entre la multitud. Y los konbini, las tiendas de conveniencia que funcionan las 24 horas 7-Eleven, Family Mart, Lawson donde puedes comprar onigiri, sándwiches y bento box de alta calidad, por apenas 300 a 600 yenes, 2 a 4 dólares. Si eres fanático de la comida callejera, de esos puestos donde todo es rápido, caliente, barato y tan bueno que te olvidas de todo, la comida de konbini japonesa es la versión asiática, conveniencia absoluta, calidad sin compromisos y presente en cada esquina. Japón tiene más de 200,000 restaurantes solo en Tokio, más que cualquier otra ciudad del mundo. Y no te olvides de las máquinas expendedoras, más de 4 millones en todo el país, una por cada 30 personas. Venden de todo, desde bebidas frías y calientes, café en lata, hasta huevos frescos y sopa de miso. En un país donde la conveniencia es casi una religión, las máquinas expendedoras son los templos. Y un detalle encantador. Los japoneses distinguen claramente entre la comida cotidiana, rápida, equilibrada y eficiente, y la comida como experiencia, donde los platillos se sirven en un orden estricto, se presentan como obras de arte y se comen en un silencio solemne. Antes de cada comida, los japoneses dicen itadakimasu, que no es una oración, sino una expresión de gratitud hacia todos los seres vivos y las personas que hicieron posible esa comida. Pero antes de sentarte a la mesa, o de subirte a un tren, o de entrar a cualquier espacio público, hay reglas no escritas que, si las rompes, los japoneses no te dirán nada, pero te mirarán de una forma que desearías volverte invisible. Primero, no hables por teléfono en el tren. En el Shinkansen, el legendario tren bala, el silencio es casi absoluto. Nadie llama. Nadie habla en voz alta. Si tienes algo urgente, los japoneses envían un mensaje de texto, incluso si la llamada tomaría solo 10 segundos. Segundo, nunca claves los palillos verticalmente en el arroz. Es el tabú más grande en la mesa, porque imita un ritual funerario. Tampoco pases comida de palillo a palillo, porque ese gesto replica la costumbre de recoger huesos después de la cremación. Tercero, no te sirvas alcohol primero. La cultura japonesa pone al otro antes que a ti. Tú le sirves a la persona de enfrente y ella te sirve a ti. Servirse antes se considera egoísta. Cuarto, los tatuajes. En gran parte del mundo occidental, los tatuajes son moda. En Japón, los tatuajes todavía se asocian con la yakuza, la mafia japonesa. Muchos onsen, gimnasios y albercas públicas prohíben terminantemente la entrada a personas tatuadas. Algunos lugares han suavizado las reglas, pero el estigma persiste. Quinto, nada de contacto físico. Nada de apretones de manos fuertes, palmadas en el hombro ni abrazos. Los japoneses saludan con una reverencia, y el ángulo, la duración y el ritmo de esa inclinación llevan significados diferentes. Si vienes de una cultura donde abrazar es la forma más natural de saludar, donde el contacto físico es sinónimo de cariño, este es el choque cultural más fuerte. Pero recuerda, no tocar no significa no importar. Los japoneses expresan su cariño con acciones, no con palabras ni gestos. Durante siglos, el modelo de la mujer japonesa fue el Yamato Nadeshiko, suave, humilde, poniendo a la familia por encima de sí misma. Pero el Japón de 2026 está cambiando, y las mujeres están liderando ese cambio, aunque en silencio. La tasa de matrimonios baja de manera continua. Cada vez más mujeres en las grandes ciudades Tokio, Osaka, Fukuoka eligen vivir solteras hasta los 35, 40 o incluso toda la vida. El matrimonio dejó de ser un destino obligatorio para convertirse en una elección, y esa elección tiene que aportar un valor real a la vida personal. Womenomics, la política económica impulsada por el ex primer ministro Abe,
tenía como meta incorporar más mujeres al mercado laboral y a puestos de liderazgo. La participación laboral femenina ha aumentado considerablemente, pero la brecha salarial de género sigue entre las más altas de la OCDE. Las mujeres siguen cargando con la mayor parte del trabajo doméstico y el cuidado de los hijos, incluso cuando trabajan tiempo completo. Mientras que en muchos países las mujeres luchan abiertamente a través de marchas y movimientos sociales, las mujeres japonesas cambian las cosas de otra forma. No salen a marchar, no gritan consignas, simplemente se niegan. Se niegan a casarse, se niegan a tener hijos, se niegan a sacrificar sus carreras. Y esa negativa silenciosa está sacudiendo toda la economía. La tasa de natalidad cayó a mínimos históricos. La población disminuye cada año y el gobierno está en estado de alarma. Las mujeres japonesas no gritan, pero todo el sistema tiene que escuchar. Entre el concreto y el neón, Japón esconde una naturaleza salvaje que te va a sorprender. El monte Fuji, Fujisan, con 3.776 metros de altura, es el símbolo más sagrado de Japón. Para los japoneses, el Fuji no es solo una montaña, es la morada de los dioses. Cada verano, cientos de miles de peregrinos ascienden hasta la cumbre para presenciar el Goraiko, el amanecer desde la cima del Fuji, una experiencia que la gente describe como espiritual. En primavera, cuando los cerezos florecen al pie de la montaña, el Fuji parece una pintura de tinta china que cobra vida desde un pergamino antiguo. Owakudani en Hakone, un valle volcánico donde la tierra todavía está viva. El vapor brota desde las grietas, el olor a azufre llena el aire, y los vendedores ofrecen kuro tamago, huevos negros cocidos en las fuentes termales volcánicas. La leyenda dice que comer uno te añade 7 años de vida. El bosque de bambú de Sagano en Arashiyama. Caminar entre troncos que se alzan hacia el cielo es como entrar en otra dimensión. El viento entre los bambúes produce un sonido extraño, mitad música, mitad susurro. Koyasan, el centro del budismo Shingon, donde duermes en un templo, meditas a las 4 de la mañana y caminas por el cementerio de Okuno-in de noche, con miles de linternas de piedra iluminando el camino entre cedros centenarios. Shirakawa-go, la aldea con casas de tejados inclinados Gasho Sukuri, que significa manos juntas en oración. En febrero, cuando la aldea se ilumina entre la nieve blanca, parece un cuento de hadas hecho realidad. Y los onsen, las fuentes termales naturales. Japón tiene más de 27.000, más que cualquier otro país del mundo. La regla: debes bañarte completamente desnudo, sin traje de baño, sin toalla dentro del agua. La desnudez aquí tiene un significado de igualdad. Nadie sabe si eres director de empresa o estudiante, cuando todos están igual de desnudos en el agua caliente. Muchas culturas antiguas tenían rituales similares de purificación con agua y calor. Los baños romanos, el hammam árabe, el baño ruso. El onsen es la versión japonesa de esa misma búsqueda universal. La misma filosofía de sanación, la misma conexión con la naturaleza. Diferente forma, pero la misma esencia. Y aquí viene la parte que, si creciste en Latinoamérica, va a hacer que tu corazón lata más rápido. Dragon Ball, Supercampeones, Los Caballeros del Zodiaco, Naruto. Si naciste en los años 80 o 90 en cualquier país de habla hispana, estos nombres no son solo caricaturas, son tu infancia. Cada tarde después de la escuela, te sentabas frente a la tele. Veías a Goku transformarse en Super Saiyajin en Canal 5 o en Cartoon Network, y no sabías que estabas aprendiendo sobre Japón. Pero Japón ya había llegado a ti, antes de que tú llegaras a Japón. Eso es poder blando en estado puro. El anime y el manga son una industria de exportación cultural que genera más de 25.000 millones de dólares al año, más que el Producto Interno Bruto de muchos países. Japón conquistó al mundo no con ejércitos, sino con Goku, con Totoro, con Luffy y su sombrero de paja. Akihabara en Tokio, la meca otaku, donde la ficción se convierte en realidad. Tiendas de manga de 10 pisos. Cafés Mate, donde las meseras te llaman Oshujin-sama, que significa amo. Máquinas de peluches que ocupan pisos enteros. Estudio Ghibli, Hayao Miyazaki.
El Disney de Japón, pero más profundo, más triste y más hermoso. El viaje de Chihiro. Mi vecino Totoro. La princesa Mononoke. No hay villanos claros, no hay finales simples, solo la complejidad del ser humano, contada con imágenes extraordinarias. Comiket, la convención de manga más grande del mundo que se celebra en Tokio, con más de 500,000 personas. Cosplay. Disfrazarse como tu personaje favorito. Aquí no es un juego, es un arte serio. ¿Por qué Latinoamérica ama tanto el anime? Porque ambas culturas valoran la familia, el honor, el sacrificio y la amistad. Cuando Goku pelea para proteger a los suyos, esa no es solo una historia japonesa, es una historia universal que cualquiera entiende. Japón es caro, pero no tanto como imaginas, especialmente si sabes cómo moverte. La moneda es el yen, con un tipo de cambio de aproximadamente 158 yenes por dólar. La renta en el centro de Tokio por un departamento de una recámara va de 110,000 a 170,000 yenes al mes, es decir, de 700 a 1,080 dólares. En las afueras, de 70,000 a 110,000 yenes, de 445 a 700 dólares. Para que te des una idea, esos precios son comparables a los de muchas capitales importantes del mundo. El salario promedio nacional es de unos 4,780,000 yenes al año, equivalente a unos 30,250 dólares. En Tokio el promedio es más alto, entre 6,200,000 y 6,900,000 yenes, unos 39,000 a 43,700 dólares. Un tazón de ramen callejero cuesta de 900 a 1,200 yenes, 6 a 8 dólares. Un bento en el konbini, de 400 a 700 yenes, 2,50 a 4,50 dólares. Una cena para dos en un restaurante de nivel medio, de 5,000 a 10,000 yenes, de 32 a 63 dólares. El transporte. Un boleto de metro en Tokio cuesta entre 170 y 320 yenes, de 1 a 2 dólares. El pase mensual, de 12,000 a 24,000 yenes, 76 a 152 dólares. Muchas empresas pagan el transporte de sus empleados. El costo total de vida para una persona en Tokio, incluyendo renta, entre 250,000 y 350,000 yenes al mes, de 1,580 a 2,215 dólares. No es barato, pero a cambio vives en una de las sociedades más seguras del mundo, con transporte puntual al segundo y servicios médicos públicos de alta calidad. Cada yen compra tranquilidad. Después de todo lo impresionante, no sería justo si no habláramos con franqueza. Japón es hermoso, pero no es perfecto, y las sombras aquí son tan profundas como la perfección de la superficie. Karoshi, morir por exceso de trabajo, no es una leyenda. En 2024, más de 1,055 casos de trastornos mentales relacionados con el trabajo fueron oficialmente reconocidos, incluyendo 88 casos de suicidio. Los empleados trabajan horas extras sin pago, duermen en sus escritorios y consideran una vergüenza irse a la hora establecida. El acoso por parte de superiores, conocido como power harassment, es la causa principal, suicidio. En 2025, el total de suicidios superó los 19,000, una cifra que, aunque ha descendido, sigue siendo de las más altas de la OCDE. Lo más alarmante: los suicidios entre estudiantes alcanzaron un récord de 532 casos, evidenciando que la presión no pesa solo sobre los adultos. Hikikomori. Más de 1,460,000 personas, aproximadamente el 2% de la población de 15 a 64 años, viven en completo aislamiento social. No trabajan, no estudian, no ven a nadie. Algunos llevan así 10 años, 20 años. La edad promedio de un hikikomori ahora es de 37 años. Ya no es un problema exclusivo de los jóvenes. El problema del 80-50. Padres de 80 años manteniendo a hijos de 50 que no trabajan. Una crisis que se agrava. Envejecimiento poblacional. Más del 30% de la población tiene más de 65 años. Los pañales para adultos se venden más que los de bebé. Robots cuidan ancianos porque no hay suficiente personal humano.
Rent a Family. Contratar actores que interpretan a familiares en bodas o funerales. Suena extraño, pero refleja una sociedad donde los vínculos familiares se están fracturando. Discriminación sutil, gaijin. Extranjero. Es la palabra que escucharás con frecuencia. Es difícil rentar un departamento si no tienes un garante japonés. Difícil integrarte aunque vivas aquí por años. El clavo que sobresale será martillado, dice el proverbio, reflejando la presión de homogeneización que todos en Japón, incluso los propios japoneses, sienten. Precisamente esta realidad es la que hace a Japón más complejo y más digno de reflexión que cualquier postal. Primera buena noticia: los ciudadanos mexicanos no necesitan visa para viajar a Japón. Puedes ingresar como visitante temporal por hasta 90 días. Y gracias a un acuerdo bilateral especial, es posible extender la estancia hasta 180 días. Si llevas pasaporte estadounidense, las noticias son aún mejores. También estás exento de visa 90 días, con un trámite de ingreso rápido. Si eres de otro país latinoamericano, revisa los requisitos específicos, ya que varios países como Chile, Argentina y Perú también tienen acuerdos de exención de visa. Solo necesitas tu pasaporte vigente, boleto de avión de ida y vuelta, y comprobante de fondos suficientes para tu viaje. Volar desde las principales ciudades de América toma entre 14 y 18 horas con una escala, generalmente pasando por Los Ángeles, Dallas, San Francisco o Houston. La diferencia horaria: Tokio va entre 13 y 15 horas adelante de la mayoría de los países latinoamericanos. El JR Pass, Japan Rail Pass, es un pase de viajes ilimitados en el sistema JR, incluyendo el Shinkansen. El JR Pass de 7 días cuesta alrededor de 50,000 yenes, unos $316. Suena caro, pero un solo boleto de Shinkansen de Tokio a Kioto ya cuesta unos 14,000 yenes, así que el pase se paga solo si te mueves bastante. Las mejores fechas: de marzo a mayo, con los cerezos en flor y clima agradable. De octubre a noviembre, con los arces rojos. Evita la semana dorada a finales de abril e inicios de mayo, y el obon a mediados de agosto, cuando los japoneses también viajan y todo está abarrotado y al doble de precio. Sobre los pagos, Japón todavía usa más efectivo de lo que imaginas. Lleva yenes en efectivo, porque muchos restaurantes pequeños y puestos de comida no aceptan tarjeta. Las tarjetas Visa y Mastercard internacionales funcionan en cadenas grandes y tiendas de conveniencia. Descarga la aplicación Suica o Pasmo para el transporte. Google Maps sin conexión para cuando te pierdas en el laberinto de las estaciones de tren. Y un último consejo: aprende 4 palabras. Sumimasen, que significa disculpe o con permiso. Arigatou gozaimasu, que es gracias. Konnichiwa, que es hola. E itadakimasu, que se dice antes de comer. Esas 4 palabras te abrirán todas las puertas. Japón no es un destino para tomarte una selfie y olvidarlo. No es un lugar para ir a relajarte en la playa ni para bailar hasta el amanecer. Japón es un lugar al que vas para ir más lento. Para sentarte en una casa de té en Kioto, ver cómo el matcha se disuelve lentamente en el agua caliente, escuchar el susurro del bambú en el jardín, y darte cuenta de que la perfección no es el destino, es el camino. Para pararte frente al Fuji al amanecer, cuando la primera luz tiñe de rosa la cima nevada, y entender por qué los japoneses llaman a eso Goraiko, la llegada de la luz. Para comprender que una sociedad puede funcionar con disciplina absoluta, y también pagar un precio alto por esa misma disciplina, que la belleza y el dolor no son opuestos, son 2 caras de la misma hoja. Para quienes venimos de culturas cálidas y expresivas, Japón es como mirarse al espejo y ver todo lo contrario de uno mismo. Nosotros somos ruidosos, ellos silenciosos. Nosotros abrazamos de inmediato, ellos hacen una reverencia. Nosotros vivimos con todo, celebramos con todo, amamos con todo. Ellos viven con disciplina, con tensión, midiendo cada emoción. Pero cuando te sientas en un izakaya a las 10 de la noche, con un vaso tibio de sake en la mano, y el japonés de al lado te sonríe y asiente con la cabeza, te darás cuenta de que detrás de esa disciplina hay un corazón cálido, solo que necesita tiempo para abrirse.
Y cuando regreses a casa, sentado en tu café de siempre con un cafecito en la mano, escuchando los sonidos familiares de tu colonia, vas a sonreír. Porque ahora sabes que en este mundo hay muchas formas de vivir. La tuya, cálida, vibrante y ruidosa. La de ellos, sutil, contenida y profunda. Ninguna es más correcta que la otra. Solo son distintas. Y esa diferencia, eso sí vale la pena cruzar 15 horas de vuelo. Gracias por acompañarme. Nos vemos en la próxima tierra por descubrir.